Hace más de 2500 años, en el norte de la antigua India, donde hoy se encuentra Nepal, surgiría una figura que desafiaría la concepción convencional de la riqueza, el poder y la felicidad. Su nombre era Siddhartha, pero en todo el mundo sería conocido como Buda. Su historia comienza con el noble Suddhodana, rey del clan Sakya, y su esposa, la reina Maya, quienes deseaban fervientemente un heredero varón. Una noche, la reina Maya tuvo un sueño profético en el que un elefante blanco entró en su vientre. Los sacerdotes del reino interpretaron esto como un augurio de que el hijo que llevaba en su vientre sería un ser extraordinario, destinado a cambiar el mundo. Durante un viaje, la reina Maya dio a luz en los hermosos jardines de Lumbini, sosteniéndose de las ramas de un árbol. El niño que nació poseía una belleza radiante y parecía envuelto en una luz especial. Un anciano sabio llamado Asita fue convocado para conocerlo. Al contemplarlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando le preguntaron la razón de su llanto, respondió con profunda emoción: este niño está destinado a descubrir la verdad más profunda del universo y a guiar a innumerables seres hacia la liberación. Alcanzará la iluminación y liberará a muchos del sufrimiento. Sin embargo, lloro porque, en mi avanzada edad, sé que no viviré lo suficiente para escuchar sus enseñanzas y presenciar el alcance de su sabiduría. El sabio también le advirtió al rey que Siddhartha no sería el gobernante que él deseaba para continuar su linaje. En su corazón, este niño buscaría algo más grande que un reino terrenal, buscaría el fin del sufrimiento humano. Según las tradiciones budistas, el príncipe Siddhartha Gautama, antes de su matrimonio, fue criado en un entorno de lujo y protección. Su padre, el rey Suddhodana, deseando que Siddhartha se convirtiera en un gran monarca, lo mantuvo alejado de cualquier experiencia que pudiera inspirarlo a seguir una vida espiritual. Para ello, construyó 3 palacios destinados a las diferentes estaciones del año: primavera, verano e invierno. Estos palacios eran magníficos y grandiosos, y en ellos, Siddhartha estaba rodeado exclusivamente de juventud, belleza y salud, sin acceso al conocimiento del sufrimiento humano. Además, se le impidió ver a personas ancianas, enfermas o fallecidas, así como a aquellos dedicados a prácticas espirituales. Esta reclusión tenía como objetivo evitar que Siddhartha tomara conciencia de las realidades de la vida que pudieran motivarlo a buscar un camino religioso. A pesar de estos esfuerzos, Siddhartha eventualmente desarrolló una profunda curiosidad por el mundo más allá de los muros de sus palacios, lo que lo llevó a emprender su camino hacia la iluminación. Pero el destino de Siddhartha no podía ser contenido dentro de los muros de un palacio. Trágicamente, la reina Maya falleció 7 días después del nacimiento de Siddhartha. Su crianza quedó en manos de su tía, Gotami, quien lo cuidó como si fuera su propio hijo. Siddhartha, cuando alcanzó la mayoría de edad, se casó con Yasodhara, quien poco después dio a luz a un hijo. Siddhartha creció rodeado de esplendor y privilegios inimaginables. Como príncipe heredero de un poderoso reino, su vida estaba colmada de riquezas, comodidades y placeres. Sus aposentos eran majestuosos, decorados con oro y piedras preciosas. Se le servían los manjares más exquisitos, y un ejército de sirvientes estaba siempre a su disposición. Los jardines de palacio eran vastos y exuberantes, llenos de estanques cristalinos y flores exóticas. Su educación fue la mejor que un príncipe podía recibir: filosofía, estrategia, poesía y artes marciales. Aparentemente, no le faltaba nada. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, algo no encajaba. A pesar del lujo que lo rodeaba, su corazón anhelaba algo más. Una extraña inquietud crecía dentro de él, como si la vida dentro de los muros del palacio no fuera suficiente. ¿Qué había más allá? ¿Cómo vivían las personas comunes? Estas preguntas cobraban fuerza en su mente, anunciando el inicio de un viaje que transformaría no solo su vida, sino la de millones a lo largo de la historia. En las calles de Kapilavastu, encontró a 3 personas: un hombre enfermo, un anciano y un cadáver que era llevado a la pira funeraria. Nada en su vida de opulencia lo había preparado para esto. No pudo dormir después de que su auriga le explicara que todos son vulnerables a la enfermedad, la vejez y la muerte. Cuando vio a un asceta errante con una simple túnica de sadhu y un cuenco en la mano,
Siddhartha decidió abandonar el palacio en busca de un remedio para el sufrimiento. Tras despedirse en la medianoche de su esposa e hijo, el príncipe Siddhartha dejó atrás el esplendor del palacio y cabalgó hacia su destino, impulsado por una profunda inquietud espiritual. Al llegar al borde del bosque, descendió de su caballo y, con determinación, se despojó de las joyas que adornaban su cuerpo, símbolo de su vida de privilegio. Luego, tomó su espada, cortó su cabello y cambió su lujoso traje de príncipe por la sencilla túnica de un asceta. Antes de partir, pidió a su fiel sirviente Chandaka que regresara al palacio con su caballo, marcando así el fin de su vida anterior. Con el peso de su antigua identidad abandonado en el suelo, se adentró en la espesura en busca de los sabios ascetas, decidido a descubrir su propósito y el verdadero significado del sufrimiento y la existencia. En su búsqueda de la verdad, Siddhartha se convirtió en alumno del sabio el-Raklma, quien le enseñó a alcanzar el estado de la esfera de la nada, Kikanyatana. En este estado meditativo profundo, todas las percepciones materiales desaparecen, dejando solo un vacío absoluto. Siddhartha logró este estado con gran facilidad, demostrando una habilidad excepcional en la meditación. Sin embargo, a pesar de la paz que este estado proporcionaba, Siddhartha comprendió que no conducía a la verdadera liberación. No era el fin del sufrimiento, sino solo una pausa temporal. Su corazón le decía que debía seguir explorando. El Raklma, impresionado por su destreza, le ofreció quedarse y enseñar como su igual, pero Siddhartha declinó la oferta y continuó su búsqueda. El siguiente maestro de Siddhartha fue Uddaka, quien le enseñó a alcanzar un estado de conciencia tan sutil que se encontraba entre la percepción y la ausencia total de ella, un punto en el que la mente parecía flotar entre la existencia y la nada. Este era el nivel más elevado de meditación conocido en su tiempo. Siddhartha, con su disciplina inquebrantable, logró dominar esta práctica, pero nuevamente encontró que no le proporcionaba una solución definitiva. Aunque estos estados elevados ofrecían una experiencia de serenidad, no destruían la raíz del sufrimiento. Uddaka, al igual que su predecesor, le ofreció el liderazgo de su comunidad, pero Siddhartha declinó nuevamente. Su viaje aún no había terminado. Convencido de que la liberación solo podía alcanzarse a través de la renuncia total, Siddhartha se unió a un grupo de 5 ascetas y adoptó prácticas de mortificación extrema. Durante 6 años, llevó su cuerpo al límite, ayunaba hasta el punto de la inanición, se quedaba dormido por el cansancio y permanecía inmóvil por días enteros en meditación ininterrumpida. Su piel se tornó cetrina, sus huesos sobresalían y su fuerza vital se desvanecía. En un intento por disipar toda sensación física, incluso dejó de respirar por largos periodos, casi alcanzando la muerte. Pero a pesar de todo este sufrimiento autoimpuesto, la verdad suprema seguía eludiéndolo. Siddhartha finalmente entendió que ni el sufrimiento extremo ni la búsqueda desenfrenada de placeres llevaban a la verdad. Ambos eran caminos que lo alejaban de la verdadera iluminación. En ese instante de claridad, descubrió una verdad profunda: la verdadera libertad no se encuentra en los extremos, sino en el equilibrio. Solo cuando la mente y el espíritu caminan por el sendero medio, se despierta la verdadera sabiduría y la paz interior. Cuando Siddhartha finalmente decidió abandonar las austeridades, sus 5 compañeros lo consideraron un traidor y lo abandonaron. Sin embargo, él no se desvió de su propósito. Ese mismo día, exhausto y al borde del colapso, una joven llamada Sujata le ofreció un tazón de leche con arroz. Con gratitud, Siddhartha aceptó el alimento, y con cada bocado sintió renacer su fuerza. En ese momento, se dio cuenta de que el equilibrio era la clave, ni la indulgencia ni la privación eran el camino. Así nació el concepto del camino medio. Con una nueva comprensión ardiendo en su interior, Siddhartha emprendió su camino hacia Bodh Gaya, India, guiado por el destino y la búsqueda de la verdad suprema. Allí, bajo la sombra del majestuoso árbol Bodhi, símbolo sagrado del despertar, tomó asiento en profunda meditación. Con determinación inquebrantable, juró no moverse hasta desentrañar el misterio de la existencia. Durante 49 días, su mente atravesó los velos de la ilusión, pero el camino hacia la iluminación no estuvo libre de pruebas. En lo más profundo de su meditación, las tentaciones y desafíos de la mente se manifestaron en la figura de Mara, el señor de la ilusión. Con visiones de miedo y deseo, Mara intentó apartarlo de su propósito,
desplegando sus artimañas para hacer tambalear su resolución. Sin embargo, ni el terror ni la seducción pudieron distraer a Siddhartha. Como último recurso, Mara lo desafió a probar su derecho a la iluminación, exigiendo un testigo que validara su despertar. En respuesta, Siddhartha, sereno e inquebrantable, extendió su mano y tocó la tierra. En ese instante, la propia tierra respondió como testigo silencioso de su verdad. Derrotado, Mara se desvaneció, y con él, las sombras de la ignorancia. En ese momento, la oscuridad cedió ante la luz, y Siddhartha Gautama alcanzó la iluminación. Había nacido el Buda, el despierto. Fue en esa noche de luna llena cuando Siddhartha trascendió la ignorancia y el sufrimiento. En su profunda meditación, recordó sus vidas pasadas, comprendió el ciclo infinito de nacimiento y muerte regido por el karma, y alcanzó la sabiduría última al descubrir las 4 nobles verdades, el sendero hacia la cesación del sufrimiento. Con la llegada del alba, Siddhartha emergió de su contemplación como el Buda, el iluminado. Con una comprensión absoluta de la realidad y la causa del sufrimiento, permaneció bajo el árbol del despertar durante 7 semanas más, absorto en la magnitud de su realización. Alcanzado el nirvana, tomó una decisión trascendental: compartir su conocimiento con el mundo. Así comenzó su peregrinaje, llevando su enseñanza a quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Al iniciar su misión, Buda recordó a sus antiguos compañeros, aquellos con quienes había compartido años de búsqueda. Al encontrarles, fue recibido con escepticismo, pues creían que había renunciado a su propósito cuando abandonó su severo ascetismo. Sin embargo, pronto percibieron en él un cambio profundo, una serenidad y compasión que irradiaban paz. Buda les habló de su despertar y les transmitió las 4 nobles verdades, fundamento esencial del budismo. La primera verdad, dukkha, revela la naturaleza del sufrimiento inherente a la existencia, el dolor, la enfermedad, la vejez y la muerte, pero también la insatisfacción que surge del cambio y la impermanencia. La segunda verdad, samudaya, señala que el origen del sufrimiento radica en el deseo y el apego, impulsados por la ignorancia de la verdadera naturaleza de la vida. La tercera verdad, nirodha, afirma que es posible liberarse del sufrimiento alcanzando el nirvana, un estado más allá de toda atadura. Y la cuarta verdad, magga, muestra el camino hacia esa liberación, el noble óctuple sendero. Este sendero, compuesto por recto entendimiento, recto pensamiento, recto discurso, recta acción, recto sustento, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración, se convertiría en la guía fundamental para aquellos que buscan el despertar espiritual. A medida que más personas abrazaban sus enseñanzas, la comunidad de discípulos creció, diseminando su mensaje de sabiduría y compasión. Después de muchos años recorriendo reinos y ciudades, Buda regresó a su tierra natal. Allí, se reunió con su anciano padre y con su hijo Rahula, quien decidió seguir los pasos de su padre y ordenarse monje. A los 80 años, sintiendo que su tiempo en este mundo llegaba a su fin, Buda se preparó para su tránsito final. Reunido con sus discípulos, les dio sus últimas enseñanzas y les recordó que todo lo condicionado es impermanente, instándolos a perseverar en su búsqueda de la verdad. Se recostó, en una profunda meditación, alcanzó el nirvana definitivo. Tras su partida, su cuerpo fue incinerado y sus reliquias se repartieron en monumentos sagrados, que con el tiempo se convirtieron en centros de veneración. Su legado trascendió fronteras y siglos, expandiéndose por toda Asia y más allá. Diferentes escuelas y tradiciones surgieron a partir de su enseñanza, pero todas conservaron su esencia, el camino hacia la liberación a través de la sabiduría, la ética y la meditación. Así, Buda iluminó al mundo con su mensaje atemporal, señalando el sendero para aquellos que buscan la verdad última y la paz interior. Si esta historia te ha inspirado, te invito a suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo para que más personas puedan conocer el mensaje de Buda. Nos vemos en el próximo vídeo, que la luz de la sabiduría te acompañe siempre.